Podemos tener buenas intenciones, pero aquello que aprendemos mal, lo vamos a practicar mal. Inclusive lo vamos a enseñar mal. Amados hermanos, bendiciones. Oro a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. No estoy tratando de enseñarles mis ideas o mis pensamientos. Quiero hacer énfasis en la palabra, en la verdad de las Escrituras. Es mi propósito llevarlos a escudriñar las Escrituras, la verdad de las Escrituras. Hermanos, miren el por qué es necesario escudriñar las Escrituras. En segunda de Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pedro nos habla de las cartas de Pablo. Nos dice que entre las cartas de Pablo hay algunas que son difíciles de entender, los cuales hay quienes las tuercen para su propia perdición. Esta parte quiero hacer énfasis, pues tuve una experiencia he tenido una experiencia no muy grata. Tengo un amigo de la infancia, el cual aprecio mucho. Me lo encontré en la iglesia, visitó la iglesia y se convirtió al Señor. Llevaba ya algún tiempo en el Señor, pues él era músico en otra iglesia, pero yo no lo sabía. Cuando me puse a hablar con él, nos pusimos a hablar, él llevaba ya algún tiempo en el Señor. Pero luego de esto pasaron como 2 años y me lo encuentro nuevamente, no en la iglesia. No estábamos en la iglesia, pero yo le pregunté cómo le iba. Me dijo, ya no siguiendo a la iglesia. Lo encontré raro. Pero cuando seguimos hablando me dijo, yo no necesito ir a la iglesia, pues yo soy salvo y no pierdo la salvación. Este es el punto del cual quiero tocar. Pues en las iglesias de Jesucristo, en medio de los hermanos, se está proliferando desde hace muchos años una enseñanza que yo entiendo que es el infierno. Varias veces he escuchado por predicadores, que tengo mucho respeto por ellos, donde dicen que la salvación no se pierde. Hermanos, la Biblia no se contradice. La Biblia es muy certera en cuanto a la salvación, en cuanto al pecado. La Biblia es muy enfática en cuanto al caminar del hombre que le sirve a Dios. Cuando mira a través de la Biblia y mira a todos los hombres de Dios, no fueron perfectos y cometieron pecados, pero sí se arrepintieron y caminaron conforme a Dios. En el Nuevo Testamento se aferran algunas doctrinas, las cuales es lo que le menciono, que Pedro advierte que algunos tuercen para su propia perdición. Si no se puede perder la salvación, Pedro estaría amonestando de más. Quiero mencionar algunos versículos. En la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 22, el Espíritu Santo nos dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Primero es el fruto, hermanos. Primero es el fruto. La Biblia dice que por el fruto nos conocerán. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21, Pablo nos amonesta, menciona un sinnúmero de pecados: fornicación, adulterio, hechicería, brujería, los mentirosos, etcétera, donde Pablo nos amonesta a los hermanos que los que practicamos tales cosas no heredaremos el reino de Dios. Hermanos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 24, el Espíritu Santo nos dice, seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No nos dejemos engañar. Sin la santidad nadie verá al Señor. Porque una de las cosas que el Señor dijo que habría en los últimos tiempos serían engaños, que si posible engañarían a los mismos elegidos. Aunque yo entiendo que los elegidos, cuando está hablando,
es otro tema, pero el punto es que podemos ser engañados si no nos aferramos y si no escudriñamos las Escrituras. Es un tema mucho más largo, el cual quisiera que me permitieran explicarles un poquito más en cuanto a la perdición eterna, porque sí menciona, la Biblia menciona perdición eterna y sí menciona salvación eterna, pero Pablo dice, no lo hemos alcanzado todavía, sino cuando Cristo se manifieste. Si me permiten, quisiera enseñarles un poquito más en la próxima vez. Por el momento quisiera hacer una oración para todo aquel que esté al alcance de mi voz. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todo aquel, Señor, que está al alcance de mi voz. Te pido bendición, te pido que tú alumbres los ojos del entendimiento, que no permitas que sean engañados por el enemigo, haciéndoles creer, Padre Santo, que no tienen que cuidar la salvación. Es en el nombre de Jesús que te lo pido, Padre, creyendo, porque a ti todas las cosas son posibles. Bendiciones, amados.